Me senté en la cama. La puerta del baño estaba abierta. Vi algo asomándose. Algo dentro del espejo se asomaba con sus manos pegadas al vidrio. Me levanté corriendo y lo único que pude hacer fue cerrar la puerta. Muy buenas noches a la mejor comunidad de internet. Hola a toda la gente que forma parte de la comunidad Relatos de la Noche. Espero que estén del mejor humor posible para escuchar las siguientes 7 historias breves de lo paranormal. Y si no, y si hay algún pendiente, alguna preocupación por ahí, ahorita hacemos que se les olvide. Pero no va a ser gratis. Vamos a cambiar ese sentimiento por miedo. Por el terror de que alguna de las siguientes historias se vuelva realidad, porque son experiencias muy cercanas, encuentros con lo sobrenatural, que no nos llevarán a un lugar lejano, a una casona antigua o a un castillo en un país de Europa. Las siguientes historias suceden en esos lugares que ustedes visitan y habitan todos los días, así que cuidado, porque si no es en este episodio, estoy seguro que muy pronto habrá uno en el que ustedes serán los protagonistas de Relatos de la Noche. Hola comunidad, yo soy del municipio de Naucalpan, pero trabajo en la Ciudad de México, a donde tengo que transportarme todos los días. Por eso uso el transporte público, específicamente el microbús, para la última parte de mi trayecto. Para quienes no sepan, un micro es una especie de autobús pequeño. Un tamaño que se usa casi en todas las grandes ciudades, pero que en todas partes creo que se le llama diferente. Aquí lo peligroso con estos en particular es que son manejados a gran velocidad para ganarse el pasaje entre ellos, pero uno se va acostumbrando a los brincos, a los frenones y a las vueltas pronunciadas. Recuerdo que esto sucedió un lunes, una temporada de mucho trabajo en la oficina. Salí tarde, pero corrí a tomar el metro, y después de eso el microbús, apurada por llegar a la casa. Ya era muy tarde y apenas iba a alcanzar a dormir un poco para en unas horas de nuevo levantarme, bañarme e intentar llegar a tiempo de nuevo. Repetir mi día. En eso iba pensando en el microbús, cansada por ese día y cansada por lo que se venía al día siguiente, cuando noté que ya casi se vaciaba. Yo iba casi hasta el final de la ruta, así que cuando viajo a esas horas casi se vuelve normal. Pero esta vez había algo que no me gustaba. Algo que me comenzaba a incomodar. Noté que a través del espejo, el chofer volteaba a verme constantemente. Empecé a buscar entre mis cosas. No llevaba el gas pimienta que se había paseado en mi bolsa por años esperando nunca usarlo. ¿Quién sabe en qué momento lo saqué? Se bajó entonces un señor que iba a un asiento detrás del chofer, y este no dejaba de verme por el espejo. Yo iba sentada como a la mitad del micro. Volteé rápidamente para ver a mi alrededor y solo quedaba otra pasajera más, en la última fila, pegada a la ventana, una señora mayor. Ella no me iba a ser de mucha ayuda, pero aún así me senté de lado y me fui viéndola de reojo, esperando que no se levantara y pidiera su bajada, porque entonces no sabía qué iba a hacer. Bajar yo también con ella en medio de una calle que no conocía. «Oiga, muchacha, si quiere recórrase más para acá», dijo de pronto el chofer. Eso me dio escalofríos, y le dije que estaba bien, que ya casi me iba a bajar. De vez en cuando lo veía por el espejo, y sus ojos al voltear eran cada vez más ansiosos. Tenía que hacer algo, así que me decidí a levantarme y caminar hacia la parte de atrás, ponerme cerca de la señora, al lado de la puerta, pero cuando me puse de pie, la señora de la última fila ya no estaba. Me confundí. Ella no se veía rara. Era una mujer nada más, una anciana que venía con los ojos cerrados. Se me escapó un grito y el chofer frenó. Me gritó que me bajara con él y se salió. Me dijo que no me quedara sola. Se quedó en la puerta esperándome y yo en ese momento corrí hacia él.
Era un señor algo gordito. Estaba sudando, nervioso. Esa mirada ansiosa que antes me había parecido amenazante se convirtió de pronto en una inocente, casi infantil. Ya abajo del micro casi tuve que calmarlo. La señora no venía, ¿te diste cuenta? De repente apareció. Ya es la segunda vez que se me sube, me dijo, y sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. Se me acababa de aparecer un fantasma. No supe qué decirle y el chofer intentó calmarse. Me pidió perdón. Me dijo que siguiéramos, que se apuraría para dejarme, que ya era tarde. Así que me subí y me senté en el asiento más cercano a él. Y ya no me atreví a mirar hacia atrás. Pero él subía la vista hacia el espejo que vigilaba todo su microbús y cada cierto tiempo me calmaba. Ya no viene, muchacha. Ya no viene. Ya no viene nadie. Llegué segura pero muy asustada a mi casa. A veces me encuentro de nuevo a ese chofer. Nos saludamos con la mirada, aunque claro que nunca hablamos. Ya no he visto nada y espero que él tampoco. Cuando me lo encuentro muy tarde, en cuanto puedo me acerco hasta los asientos de enfrente. Cuando me bajo me pide que me cuide mucho. Y yo, aunque no soy creyente, siempre le digo que vaya con Dios el resto de su ruta. Hace unos años, al salir de la prepa, busqué trabajo por todos lados para poder ayudar en mi casa. Terminé encontrando en un motel, en el que después me di cuenta, ya casi nadie quería trabajar. Cuando llegué a mi primer día, notamos que una señora nos estaba capacitando a 3 personas nuevas que ayudaríamos en el turno nocturno. Un chico, Benny, una chica llamada Reina y yo. Era un motel de paso, de esos que se pagan por hora, en medio de un bulevar muy concurrido de día, pero muy solitario por la noche. Lo único cerca era una gasolinera a 100 metros del motel. Le preguntamos por qué habían cambiado de personal, todos al mismo tiempo, por qué le acompañábamos puros nuevos en ese turno, y la señora nos dijo que precisamente de eso tenía que hablarnos. Y es que en uno de los cuartos había ocurrido algo muy feo. Algo terrible, un crimen. Ese cuarto, el 45, no se podía ocupar, incluso aunque alguna vez se llenara el cupo. Entendimos y era hasta cierto punto obvio. Quizás seguía siendo una escena de crimen y hacía falta investigar algo, así que iniciamos el turno con la mayor normalidad que pudimos. Solo había 2 habitaciones ocupadas. La señora encargada se acercó de pronto a decirme que iba a salir un rato, que llegaban unas horas, y pues, al no saber cómo funcionaba eso y pensar que era normal, le dije que estaba bien y no sospeché nada. Antes de irse me recordó que no había personal de limpieza, que Benny tenía que ir a checar las habitaciones cuando fueran desocupadas y que Reina y yo permaneciéramos en la entrada, en la caja. Reina y yo nos pusimos a platicar. Benny hizo todos los pendientes y luego se acercó con nosotros. Todo estaba muy aburrido. Teníamos vista desde ahí solo a un pedazo de ese bulevar desierto en medio de la nada donde ya no pasaba absolutamente nadie. Sonó el teléfono. De una de las habitaciones ocupadas nos pidieron un par de cervezas. La voz se escuchaba muy joven. Era un muchacho casi nervioso. Benny se las llevó. Seguimos así casi una hora más, aburridos, platicándonos qué nos había llevado a ese lugar, a terminar trabajando en un motel. Nuestras historias, aunque distintas, tenían suficientes situaciones parecidas como para entendernos bien, como para tener empatía. Volvió a sonar el teléfono. El muchacho nervioso nos pidió un par de cervezas más. Se escuchaba todavía más ansioso que la vez anterior. Esta vez Reina, aunque no le tocaba eso, decidió llevárselas. Cuando volvió venía algo divertida. Nos dijo que había alcanzado a ver al chico y a su acompañante, una mujer bastante mayor que él. Dijo que él se notaba muy tímido y nervioso, como si fuera su primera vez en un lugar así.
Nos reíamos Benny y yo, aunque teníamos casi la misma edad del chico. El teléfono volvió a sonar. Nos reímos pensando que el muchacho iba a pedir una cerveza más y Reina respondió. ¿Recepción? ¿En qué puedo ayudar?, dijo Reina. ¿Recepción? Buenas noches. ¿Puedo ofrecerte algo más?, repitió Reina sonriendo, pensando en lo nervioso que debía estar ese muchacho. Pero vi que la luz que se prendía no era de la misma habitación. El identificador indicaba que nos estaban hablando de la habitación 45. Le hice una seña a Reina para que viera. Benny estaba ya adentro con nosotros. Estábamos tan callados que todos alcanzamos a escuchar la respiración en la línea. Colgaron. El trabajo de Benny era revisar, pero no lo dejamos ir solo. Además, todos teníamos tanto miedo que decidimos ir, no separarnos. Nos dirigimos por la parte de adentro, por un pasillo con puerta a todos los cuartos. Abrimos la que daba hacia la habitación 45. La puerta de la habitación estaba cerrada. Todo olía a polvo. Hacía mucho que no había nadie ahí. Todo estaba oscuro. Pero fue muy extraño. Teníamos una sensación muy clara de que había alguien adentro. Regresamos a la oficina de entrada y Benny simplemente recogió sus cosas. Dijo que no había forma de que se fuera a quedar ahí. Y así, a 2 horas después de iniciar su turno, tomó sus cosas y se fue. Solo lo vimos alejarse caminando por ese bulevar desierto, que se veía tenebroso, sí, pero probablemente no tan tenebroso como quedarse ahí. Le pregunté a Reina qué quería hacer. Me dijo que no pensaba regresar la noche siguiente, pero que simplemente no podía abandonar el trabajo así, a la mitad del turno. Le mandamos un mensaje a la señora. Le dijimos lo que pasó, que estábamos asustados y que Benny se había ido. Sin preguntarnos nada, nos dijo que si esperábamos un poco más a que ella volviera, uno de los dos se podía ir, que el otro se quedara a ayudarle a terminar el turno, que nos pagaría un par de días. Al final, los dos nos quedamos ahí. Ya no pasó nada más. La señora tampoco quiso explicarnos nada, pero algo en su forma de entender nos hizo saber que no era la primera ni la última vez que eso le pasaba. Cumplimos. No regresamos. No volví a saber nada de Reina o de Benny. El motel luego cerró y tiempo después pasé por ahí y lo vi abierto de nuevo, remodelado, con otro nombre. ¿Ustedes, comunidad, piensan que esas manifestaciones se vayan con el tiempo o que todavía se sienta algo raro ahí? ¿Que todavía suceda algo en la habitación 45? Escucho relatos a la noche desde febrero, pero desde que empecé no he podido parar. Creo que por eso agarré valor para compartir esta historia, que no es nada espectacular, ni creo que sea lo más aterrador que hayan escuchado, pero voy a dejar que ustedes juzguen. A inicios de 2024, un tío de mi novia vino a visitarnos. Él vive en un pueblo cercano a la ciudad, a unas 3 horas, y tiene un par de cabañas que renta por temporadas, en aplicación. En esa visita, antes de irse al aeropuerto porque iba a salir del país por un par de meses, les dejó las llaves de una de esas cabañas. Les dijo que podían ir cuando quisieran, que no tenía calefacción en ese momento y por eso no le estaba ofreciendo a los turistas en Airbnb. En ese tiempo yo estaba pasando por una etapa difícil. Tenía que entregar un proyecto muy importante en el trabajo, pero no podía concentrarme. En mi casa vivía con 2 roomies con los que ya no me llevaba bien y había discusiones todo el tiempo.
Se lo conté a mi novia y su papá, que escuchó la conversación, le recordó que ahí tenían las llaves de la cabaña, que si me quería ir unos días a terminar mi proyecto ahí, podía hacerlo. No había señal ni buen internet, pero justo pensé que eso podía ayudarme. Estar desconectado por completo, concentrarme en escribir. Por eso acepté. Puse la dirección en el navegador, manejé hasta allá, y sí, la cabaña estaba lejos, muy lejos, de la ciudad, pero también una vez llegando del pueblo. Al llegar me di cuenta de que no había nada alrededor, ninguna otra cabaña cerca, ningún negocio, ni siquiera el camino principal. La poca señal de la que me habían hablado era en realidad nada, intermitencia. Por momentos el teléfono se conectaba y por momentos no. De pronto me llegaban todos los mensajes pendientes de golpe. Contestaba y tardaban minutos en salir. Abrí las ventanas para ventilar. El lugar olía a guardado, a madera vieja, pero yo no soy muy especial con esas cosas. Nada más me instalé, prendí la computadora, intenté trabajar y estaba tan cansado por el viaje y por los días de tensión que en un momento, sin darme cuenta, simplemente me quedé dormido con la cabeza sobre el teclado. Hasta que sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé un segundo, pero contesté y escuché una voz muy extraña que muy despacio me dijo: No te olvides de cerrar las ventanas. Sentí frío que me recorría la espalda. Volteé. Las ventanas seguían abiertas. Me levanté y las cerré de inmediato, pero no entendía nada. ¿Quién me había llamado? No había nadie cerca. No había forma de que alguien me estuviera observando. Nadie sabía que yo estaba ahí, solo mi novia y su papá. Y ellos no habrían hecho algo así. Cerré todo. Tomé mis cosas, me subí al coche y regresé al pueblo. Me quedé en un hotel pequeñito, pero al menos ahí, los 2 días siguientes, pude terminar mi trabajo. Nunca le conté a mi novia que no fui capaz de pasar una sola noche en esa cabaña. Solo me he negado cada vez que me dice que podríamos ir un fin de semana, que tiene todavía la copia de las llaves, que la invitación sigue abierta. No sé cómo decirle que prefiero nunca volver a acercarme. Hola comunidad, ya he contado un par de historias aquí y una de ellas salió en el programa en 2020, en pandemia. Esto que les quiero contar pasó un poco después. Nos quedamos a dormir en casa de una prima de mi mamá, por una emergencia familiar. No era muy lejos, pero ocurrieron imprevistos que nos hicieron estar con unos familiares, ya hasta muy tarde, y decidieron que mejor nos quedáramos cerca de ahí, en la calle de atrás, en esa casa. A mí me tocó dormir en el cuarto de los niños, que esa noche no estaban. Me dijeron que me acomodara ahí y que si necesitaba algo, mi mamá estaría en el cuarto de al lado. La habitación estaba bien, pero había algo que no me gustaba para nada. La ventana daba hacia la parte trasera de una iglesia cristiana. Era un patio muy pequeño, con algo de pasto seco y una reja. Bajé las cortinas, gruesas, oscuras, que no dejaban pasar nada de luz. De esas blackout. No me gustan. Me choca que amanezca y no poder ver la luz, pero prefería cerrarlas que ver hacia ese escenario que por alguna razón me incomodaba. Algo tienen las iglesias, todas, de cualquier religión, que de noche me dan miedo. Ese contraste. De día, llenas de gente, de celebración a Dios. Me parecía que de noche, solitarias, se volvían lo contrario. En fin, ideas mías, pero cerré la ventana, apagué la luz e intenté dormir. Cuando amaneció me despertó el sonido de un niño jugando, como si estuviera corriendo de un lado a otro detrás de la ventana, en la iglesia, riéndose, jugando solo, haciendo ruidos como de cochecito. Yo estaba acostada, pero tenía los ojos cerrados todavía. No quería abrirlos. Solo quería volver a dormirme, pero el niño no dejaba de hacer ruido.
De pronto escuché a una mujer acercarse. Lo empezó a regañar, primero bajito y luego más fuerte. Lo estaba regañando muy feo, gritándole, y luego se escucharon golpes. Me dio mucho coraje. Me paré de la cama y fui a abrir la cortina. Quería que esa mujer viera que alguien la estaba escuchando, que supiera que no estaba sola, que se detuviera. Pero en cuanto toqué la cortina, en cuanto la levantaba, todo se cayó. No se escuchaba nada. Cuando abrí la cortina, me di cuenta que era de noche todavía. Frente a mí estaba ese patio detrás de la iglesia, completamente oscuro. No había absolutamente nadie ahí. Me fui directo al cuarto de mi mamá. No dije nada. Solo le dije que si me podía quedar con ella. Y aunque mi mamá no me preguntó nada, al día siguiente me dijo que no le gustaba dormir en esa casa, que siempre le dio vibras raras. Solo entonces le conté. Me dijo mi mamá que en ciertos lugares, algunas noches se pueden escuchar las voces de los muertos. Gracias por continuar aquí, comunidad, y no se olviden de comentarnos en este espacio y en redes sociales si les gustan también los relatos cortos. Nos gustan mucho, sí, las historias con mucha información, las historias que nos dejan conocer bien a una familia, a un pueblo, un momento en el tiempo, pero de vez en cuando también es interesante darle espacio a estas que van al grano, que son directas. Así que también, si tienes una así, no dudes en compartirla. Recuerden que todas sus historias son bienvenidas. Por ahora, el intermedio se ha acabado. Es momento de continuar, porque aún quedan 2 historias más esta noche. Hola, comunidad. Esta es la primera vez que comparto algo con ustedes. Tengo 20 años, pero esto que voy a contar ocurrió cuando tenía 10. Nunca se me ha olvidado ni poquito. Es de esas cosas que se quedan clavadas incluso si nadie más te habla de ello después. En esa época vivía con mis papás y con mi hermana menor, Ingrid. Pero mi papá tenía otro hijo de una relación anterior, Jorge, que era mucho mayor que nosotras. Me llevaba 15 años. Cuando cumplió 18 se fue de la casa y desde entonces lo veíamos muy poco. Él vivía de ciudad en ciudad. Siempre encontraba algún trabajo más o menos bueno. Tenía ese talento para caer siempre parado. Se quedaba un tiempo ahí y luego desaparecía de nuevo. Para cuando ocurrió esto, llevábamos casi 2 años sin saber de él. Y un día de la nada lo vimos entrar por la puerta, en la noche. Traía una bolsa de regalos para mi hermana y para mí. Mi mamá casi se desmaya al verlo. Aunque no era su hijo, siempre lo quiso como tal. Nos dejó con él en la sala y le dijo que se esperara ahí, que iría a buscar a mi papá, que había salido a ayudarle a un vecino con su carro. No se había llevado el teléfono, pero estaba cerca, así que nosotros nos quedamos platicando con él en la sala, emocionadas de verlo otra vez. Le preguntamos si se iba a quedar con nosotras y dijo que sí, que al menos unos días, pero que sí. Jorge. Escuchamos una voz que nunca antes habíamos escuchado, clarísima. Venía del segundo piso. La voz salía de la recámara vacía de mis papás. Nos quedamos calladas. Ingrid y yo nos miramos. No había nadie en casa, nadie más. Mi hermano también se quedó en silencio, pero su expresión cambió, como si hubiera reconocido la voz. Se levantó y nos pidió que saliéramos al patio. Lo seguimos muy nerviosos y ahí afuera se encontró con mi papá, que ya venía de regreso por él. Jorge no le dijo nada de lo que pasó, y mi papá estaba tan feliz que le dijo que cenáramos juntos todos. Fue a comprar el pollo que siempre le gustó de niño. Después de cenar, Jorge dijo que se iba a quedar a dormir en la sala, que nos vería por la mañana, pero no se quedó. En algún momento de la madrugada se fue. No dejó nota, no dijo nada, solo se fue.
Él no tiene redes sociales. Desde ese día lo he visto solo 2 veces más. Y como ya tampoco vivo con mis papás, pues cada vez es más difícil coincidir. Pero algún día lo voy a hacer. Algún día le voy a preguntar por esa voz, por eso que escuchamos, por eso que lo llamó por su nombre. Porque Ingrid y yo la oímos, las dos la oímos, o lo platicamos de vez en cuando y ahora queremos compartir ambas ese recuerdo con ustedes. Sabemos que fue real. Recuerdo que cuando era niña acompañé a mi mamá y a mi tía a visitar a una señora que, según nos dijeron, iba a darle unos remedios a mi mamá. Tenía un dolor muy fuerte en el estómago que no se le quitaba con nada, y alguien le recomendó ir con ella. La casa estaba lejos, y desde que entramos al terreno supe que era diferente a cualquiera que hubiera visitado antes. Era grande, grandísima, como una mansión de telenovela, pero vieja, muy vieja. De esas que parecen hablar de una riqueza que ya se fue. El patio era enorme. Recuerdo que el carro avanzó como 30 metros desde la reja hasta la entrada. Todo ese camino estaba rodeado de plantas secas, como si en algún momento el jardín hubiera sido muy bonito, pero ya no. Y fue ahí, justo ahí cuando íbamos llegando, que la vi. A una niña. Corría en paralelo al coche entre las plantas y me saludaba. Yo le devolví el saludo, sorprendida, y luego se escondió entre los arbustos. Entramos a la casa. La señora nos esperaba en el comedor. Era de esos comedores de madera muy oscuros, pesados, con sillas altas. Ella estaba sentada en la cabecera. Parecía muy mayor. No se levantó para saludarnos, solo nos hizo una seña con la mano. Pero lo que más me llamó la atención fue el niño que estaba detrás de ella. Un niño de unos 12 años, muy blanco y alto, pero con cara de niño. Estaba parado justo detrás de la silla, como si la estuviera cuidando. Mi mamá y mi tía empezaron a platicar con la señora. Yo no entendía nada. Hablaban de hierbas, de baños, de cosas que no me interesaban. Así que le pregunté si podía salir a jugar. No, me dijo sin mirarme la señora. Le dije que solo quería ir a buscar a la niña en el jardín, la que andaba entre las plantas, solo para saludar. La señora me volteó a ver entonces, por primera vez en la visita. Frunció el ceño. Aquí no hay ninguna niña, me dijo. Y fue entonces que vi al niño abrir mucho los ojos, como si se hubiera asustado. Me dijo que no con la cabeza. Muy despacio, muy claro. Me hizo una señal como diciéndome, no hables de eso. Sentí un escalofrío en todo el cuerpo. Yo era muy chiquita, pero lo entendí. Entendí lo que pasaba. Había visto algo que no debía. Acababa de ver un fantasma. Cuando salimos de ahí no dije nada. Iba callada, pensando en la niña y en el niño. Le pregunté a mi mamá si ella había visto a la niña, pero me dijo que no. Ni cuando llegamos ni cuando salimos. Me dijo que no había ninguna niña en esa casa. Y por lo que me contó después, entendí que esa señora no era una curandera, que habíamos ido a ver a una bruja. Pero ahí no termina la historia. Hace poco, ya muchos años después, pero hace poco, recordé todo esto. Quería contarles esta historia a ustedes. Estaba platicando con mi mamá y con mi tía, las 3 que fuimos ese día, y les dije que nunca pude olvidar esa visita, que quería enviar mi experiencia a un podcast en el que confiaba para contar mi historia. Al repasar todo coincidimos en casi todos los detalles, salvo en uno. Ellas no vieron a ningún niño detrás de la señora, al niño pálido que estaba detrás de su silla, el que me miró tan serio, el que me hizo ese gesto de advertencia. Ellas no lo vieron, no estaba ahí. Y casi 20 años después, me di cuenta de que esa tarde no fue uno. Esa tarde vi 2 fantasmas.
Hola comunidad, esta es la primera vez que me animo a escribirles. Escucho relatos de la noche desde hace más de un año y siempre había querido contar algo, pero no me había atrevido. Esta historia me pasó hace poco. Fue muy breve, pero hasta ahora no he podido encontrarle alguna explicación. Y aunque ya no está el objeto que creo que la provocó, no dejo de pensar que tal vez no era este objeto en sí lo que estaba mal, sino este lugar, desde donde les escribo. A ver qué piensan ustedes. Todo empezó con mi hija. Tiene 7 años. Es una niña muy buena, tranquila, muy imaginativa, pero muy noble. Nunca había tenido miedo de estar sola. Se la pasaba en su cuarto, ahí jugaba, se dormía sin problema, pero de pronto empezó a decir cosas raras. Primero no quiso tomarlo en serio. Me decía que no quería ir al baño sola, que no quería lavarse los dientes ahí, que mejor lo hacía en mi cuarto. Yo pensaba que era flojera, que era por evitar lavarse los dientes, pero ya no era una vez o dos, ya era todas las noches. Se llevaba su cepillo, su vaso, su pasta, todo y se metía a mi baño. Le pregunté qué pasaba. Me dijo que su reflejo le decía cosas feas en el espejo. Yo le dije que era imposible, que un reflejo no puede hablar, que probablemente lo soñó o era su imaginación, pero ella no me hacía caso, como si lo que yo decía no tuviera sentido. Pero después empezó a dormir mal. Se despertaba en la madrugada, se iba conmigo a mi cama, hasta que de plano empezó a dormirse ahí desde el principio. Se llevaba su cobijita, sus muñecos y ya no quería volver a su cuarto. Yo quería tranquilizarla, así que le dije que esa noche me iba a dormir con ella, que iba a ver que no pasaba nada. Y lo hice. Esa noche me acosté a su lado en su camita. Ella se quedó dormida muy rápido. Yo también me fui durmiendo, pero algo me despertó. Fue un golpecito, como si alguien tocara un vidrio, muy suave, 2 veces. Abrí los ojos confundida. Pensé que mi hija se había levantado, pero al voltear la sentí ahí a mi lado. Me senté lentamente. La puerta del baño estaba abierta. Desde ahí la vi. Una figura, una niña, idéntica a mi hija, asomándose desde la oscuridad del baño, con las manos pegadas al vidrio del espejo, observando en silencio. Me levanté sin pensarlo, caminé hasta la puerta del baño y la cerré. No quise mirar más, no quise comprobar nada. La mañana siguiente, en cuanto amaneció, arranqué el espejo del baño. Era uno de esos grandes pegados a la pared. Lo quité como pude. Lo saqué de mi casa y lo fui a dejar a la calle. Justo ese día pasaba la basura. Pero el camión de la basura nunca lo recogió. Alguien se lo llevó antes. No sé quién. Solo sé que no estaba cuando regresé a ver. Y ahora no sé qué pensar. No sé si esa cosa estaba en el espejo y se fue con él, o si el espejo solo era el medio, y lo que se manifiesta sigue aquí, en esta casa, aunque ya no tenga un medio para mostrarse.